algo más que simples indicadores. Esto es Mercado Futuro con Antonio Quinteros y Carlos Tromben. 9 de la mañana con 16 minutos. Les decíamos en los titulares que nos íbamos a preocupar de la contracorriente, la sabiduría de dirigir. Fíjense que... permítame formularle algunas preguntas. ¿Qué hace la diferencia entre una empresa que triunfa y otra que se hunde? ¿El mercado, la tecnología, la distribución o la cobranza? ¿Qué diferencia un estilo de liderazgo de otro en nuestra cultura? Preguntas relevantes que vamos a discutir con Guillermo Vilancio, autor del libro Contracorriente, la sabiduría de dirigir. Guillermo, muy buenos días, muchas gracias por venir al programa. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Guillermo, bueno, ¿cuál es el planteamiento central, si tuvieras que resumir, de tu libro Contracorriente? El libro es una alternativa frente al deber ser o al supuesto deber ser de la conducción. Es decir, y no solamente de la conducción de empresas, esto está relacionado, si bien el libro tiene un fuerte sesgo desde lo empresario, es de la conducción de una institución, de un país, por ejemplo. Es decir, la sabiduría de dirigir, que es mucho más que el conocimiento. Por acá confundimos muchas cosas, es decir, tratamos de entender que el hecho de dirigir o el hecho de conducir se aprende a partir de un cúmulo de conocimientos. No es así, es decir, la conducción está relacionado con la sabiduría, sobre todo en el nivel político y en el nivel estratégico, ya sea de las empresas o de un país. Está relacionado con la sabiduría más allá de con un conjunto de conocimientos, teorías, métodos y herramientas que alguien supone que puede enseñar, ¿no? Tú, en la contraportada del libro, dice lo siguiente, y esta es la pregunta que te quiero hacer, Guillermo. Dice, las empresas son víctimas de la conducción, que está aquí en este libro, en Contracorriente, son víctimas de la conducción de empresarios que no entienden cómo transformarlas en generadoras de riqueza. No hay otro culpable, la conducción es todo. ¿Qué es ser generador de riqueza versus lo que tradicionalmente conocemos, ¿cierto? Correcto. Yo creo que en la mayoría de los casos, y sobre todo en esta parte del mundo, el empresario vive una foto y no una película. ¿Qué significa una foto? Una foto significa una instantánea en un momento determinado. Y las instituciones, las empresas, los países, son una película, son algo continuado. Entonces, ese concepto de foto es un concepto de corto plazo. Y el concepto de corto plazo se traduce en rentabilidad. Y la rentabilidad no es necesariamente el único elemento que está relacionado con el potencial de generar riqueza. Es exactamente lo mismo que un país. Cuando hablamos crecimiento, 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 crecimiento. El crecimiento no es el desarrollo. El crecimiento es uno de los elementos del desarrollo. Hay muchos más elementos que tienen que ver con la generación de riqueza. Y la generación de riqueza es un concepto de tiempo, es un concepto de continuidad. Y esa continuidad es lo que yo llamo una película, no una foto. Entonces, ese empresario que se supone voraz, que se supone cortoplacista, atenta con ese tipo de emociones a lo que yo llamo tener potencial de generar riqueza. Esto no es así en el común de los empresarios, porque hay otros que sí generan riqueza. Sí, generar riqueza no es acumular riqueza, que esa es una cosa diferente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la generación de riqueza y la acumulación de riqueza? La acumulación de riqueza es que la riqueza es para mí. Es que además la última línea, digamos. Claro, es la última línea y la última línea me la llevo. Fíjense, esto prácticamente hoy. Termina un periodo, termina un año. El empresario ganó mucha plata. Comienza un nuevo año. Tenemos que racionalizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que reducir costos si el año pasado te fue muy bien? Bueno, porque este año no sé cómo va a ser. Entonces, esa especulación cortoplacista atenta contra la generación de riqueza. Entonces, lo que se produce son situaciones de acumulación. Entonces, alguien diría... Ayer estaba hablando con un empresario muy importante y me dice, sí, pero eso está en la naturaleza del ser humano. Entonces le digo, sí, yo no creo que todo el ser humano sea voraz. Si la naturaleza del ser humano es esa, estamos perdidos. Entonces, los países más desarrollados del mundo no viven de esa forma, ¿no? Es decir, no hay voracidad, hay búsqueda de competitividad y búsqueda de superación, pero otra cosa es la voracidad. Claro, son de alguna forma los modelos, si tú quieres, pensando en el mundo occidental del capitalismo, que hay modelos, no sé, uno del norteamericano, que claro, levantan como el modelo, o quizás Chile ha seguido mucho ese modelo, sí, pero hay otro tipo de capitalismo, que el alemán, el francés... Absolutamente, otro, digamos, absolutamente. Y sobre todo, yo creo que Chile no es un país capitalista. A ver...
no lo es. A ver, cuéntanos de eso. El verdadero capitalismo exige competitividad y exige competencia. El verdadero capitalismo le da prioridad a los empleados. El verdadero capitalismo piensa en el cliente de una forma competitiva. Cuando vivimos en un país en donde la concentración es importante y donde la posibilidad de acuerdos es importante, no estamos hablando de un país donde hay competencia. Por eso Chile, y esto no lo digo yo, en el año 2012 vino Michael Porter, que para los chilenos es como una especie de rockstar de los años 80, ¿no? Sí. Diciendo que Chile no tiene estrategia y que Chile es un país poco competitivo. Chile no es un país competitivo. Es decir, Chile es un país que crece, pero cuando la competencia es abierta, la cosa se complica. La cosa se complica porque hay problemas de diferenciación. Esa búsqueda de acumulación y falta de apuesta también se manifiesta. Por eso yo digo que no es un país capitalista, es un país que intenta ser capitalista como un discurso. Pero no quiero la competencia. Ojalá no tenga la competencia, ¿no? Estamos conversando con Guillermo Vilancio, autor del libro Contracorriente, la sabiduría de dirigir. Tú hablas también en el libro sobre la imposibilidad, esto de replicar el pasado como predictor del futuro y base sobre la cual muchos de estos empresarios, directivos, se mantienen en esa zona de confort, ¿no? Claro. Explícame cuál es tu visión al respecto. Yo creo que la zona de confort está dada porque supuestamente todo está sostenido en la administración. Y para dar un ejemplo, Chile es un país de administración. Es decir, en Chile, se enseña gestión, se enseña a administrar. Y por lo tanto es un país administrado. En donde en muchos casos, cuando se habla de innovación, la innovación termina siendo básicamente un discurso. Hay un tema ahí en el libro, hay un punto en el libro que se llama la hipocresía innovadora, ¿no? La innovación termina siendo finalmente un cheque, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta. Y aquí la capacidad de apuesta frente a lo desconocido no es demasiado frecuente, ¿no? Siempre estamos pensando qué cosa hizo alguien antes para poder hacerla nosotros, o frente a una novedad extrema nos asustamos. Entonces, creo que eso tiene que ver con que es un país administrado. Nos sentimos muy confortables administrando, pero nos cuesta la generación. Y la generación es lo que después hay que administrar. Entonces, esa sensación de administración es una sensación de orden. Ustedes fíjense que en Chile siempre pedimos orden, hasta a nivel político pedimos orden. Tenemos que ordenar esto. Esto se tiene que ordenar, porque vivimos no confortablemente dentro del caos. Y yo, como siempre digo, sin el caos no hay vacunas. Las vacunas se hacen a partir de un modelo de caos, no de un modelo de orden. Entonces, el desarrollo tiene que ver con el caos, para después ordenar. En ese sentido, Guillermo, lo que tú ves del otro lado de la cordillera, que es un poco de caos, pero también de bastante creatividad, ¿no? Hay una cosa por otra, ¿no? En el lado, y lo hemos hablado, muchos emprendedores... Sería bueno juntar las dos cosas alguna vez. Claro. Que en los últimos, 15 años en Argentina ha surgido una clase emprendedora que se maneja dentro de parámetros bastante... Caóticos, ¿no? Sí. Financieros, del gobierno, con sus sucesivas, decisiones. Totalmente. Arbitrarias a veces. Yo en mis 57 años de vida, yo estoy en Chile, quiero aclarar que hablo de Chile, no porque vine hace un año, hace 15 años que estoy relacionado con la sociedad chilena. Pero en mis 57 años de la Argentina, yo siempre viví en el caos. Siempre fue caótico. Nunca hubo orden. Siempre se predijo el fin del mundo en la Argentina y nunca se dio. O tal vez estamos viviendo el fin del mundo, pero no nos damos cuenta de que se está viviendo. Yo creo que de ese caos surgen cosas. Surgen modelos, surge cierta identidad. Yo creo que a Chile le falta ese toque de caos. Le falta convivir con un poquito de caos. Entonces,
no se puede vivir permanentemente en una situación de orden, o cuando hay algún desajuste, hasta inclusive a nivel de gobierno, cuando hay algún desajuste que se nota y que es notable, como puede pasar en estos momentos, fíjense que la primera instancia, o lo primero que surge es orden, por favor, que alguien venga a poner orden. Guillermo Vilancio ha escrito numerosos libros sobre este tema, ahora nos está contando respecto de Contracorriente. Estoy leyendo, para las personas interesadas, Guillermo tiene una columna que está publicada hoy día en el dinamo.cl, que se pregunta: ¿la democracia da sorpresas? ¿No es así, Cristina Fernández? Y tú escribes aquí al final, Guillermo, que lo único que podemos afirmar es que sin convivencia, sin discusión, sin libertad, las posibilidades de desarrollo de un país son lejanas. Y yo te escucho, es decir, la discusión, de alguna forma crecer en la diferencia, yo te escucho esto respecto del orden, que de alguna forma es la falta de diálogo finalmente, ¿o no? Totalmente. El empoderamiento de uno de un grupo sobre otro. Absolutamente. Es la supremacía del más fuerte, o del que se supone más fuerte. Mira, acá hay un ejemplo claro con el rugby. El otro día me preguntaban acá en Chile, ¿por qué la Argentina juega bien al rugby? Le digo, muy simple. Hay 400 clubes de rugby y hay 360.000 jugadores. Claro. Y eso es un tema de transversalidad. Los nombres de los jugadores argentinos son González, Pérez, Fernández. Aquí es ¿sí? elitista el rugby. Claro, entonces, si yo logro transversalidad y a partir de ahí logro instalar con esa transversalidad convivencia, ¿sí? Y compartir, bueno, seguramente voy a tener algún resultado. Ahora, si al rugby juegan 3 nada más, o juegan 3.000, elegir 15 buenos entre 3.000 no es lo mismo que elegir 15 entre 360.000. Entonces, creo que la transversalidad y la convivencia social son determinantes para el desarrollo. Y son determinantes no solamente para el desarrollo del país, son determinantes para convivir dentro de una empresa también. Richard Branson, de Virgin, Sí. tiene una frase que es maravillosa. Dice, a contrapelo de lo que se dice habitualmente aquí, e inclusive lo que plantean ciertos gurúes en escuelas de negocios, ¿no? Lo primero no es el cliente. Richard Branson dice, lo primero no es el cliente, lo primero es el empleado. Y eso es determinante. No, claro que eso es determinante. Muy interesante. Guillermo, respecto a esta cosa de yin y yang que tenemos chilenos y argentinos, que me parece maravilloso conversarlo, ¿crees tú que tiene algún rol la escuela pública argentina, el reducir las brechas sociales? Sin duda. Sin duda, es el espacio común. A ver, yo voy a decir algo que posiblemente a veces cae bien, a veces cae mal. Yo soy un producto de la escuela pública en la Argentina, ¿no? Estudié toda mi vida en escuela pública. Estudié en la universidad pública también. No niego también que la universidad pública, para mí la universidad pública debe ser elitista. Que esa es una discusión que se plantea aquí en Chile, ¿no? Yo creo que la educación pública para todos debería ser hasta el nivel medio. La universidad no debe ser para todos. La universidad es para los mejores. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo en una universidad pública e inclusive gratuita, pero para los mejores y para determinados aspectos que tienen que ver con el interés del país. Pero la universidad y la educación pública lo que promueve es un espacio común. Entonces ese espacio común inevitablemente genera convivencia. Muy, muy interesante. Hemos estado conversando con Guillermo Vilancio, autor del libro Contracorriente, la sabiduría. ¿Tú haces clases en la Adolfo Ibáñez? Yo doy clases en la Universidad del Esto editado por Pearson. Un libro muy interesante, muy retador.